Euronews habla en exclusiva con Antonio Costa sobre la adhesión a la Unión Europea en los Balcanes Occidentales. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, iniciará este martes 13 de mayo una serie de reuniones de alto nivel en 6 países de los Balcanes. En el centro de la agenda de Costa está la necesidad de que la Unión dé un nuevo impulso a la ampliación en la región balcánica. La primera parada de este viaje es Serbia, sumida en una profunda crisis política por las protestas contra su presidente, Aleksandar Vučić. La última parada será Albania, donde Costa participará en una cumbre de la Comunidad Política Europea. Du côté de l'Union européenne, c'est clair qu'il nous faut crédibiliser ces processus. Il faut redonner la confiance aux pays des Balkans occidentaux. Et je comprends qu'après 20 ans, 10 ans en attente, sa confiance devient faible. Donc ma visite a aussi cet objectif de renforcer la confiance et de dire vous pouvez être confiant qu'on est vraiment engagé du point de vue politique à assurer cet élargissement. Et pour ça, il faut accomplir toute cette trajectoire des réformes intérieures. La semaine dernière, on a célébré le 75e anniversaire de la déclaration Schuman, le premier pas pour l'union d'aujourd'hui. Et ce qui a bâti vraiment l'Union européenne, c'est la volonté de surmonter les blessures de l'histoire. Je comprends très bien le pont que vous construisez entre la déclaration Schuman et l'élargissement. Mais un des principaux pays qui ont posé leur candidature pour adhérer à l'Union européenne, la Serbie notamment, le président, le 9 mai, était à Moscou pour la parade organisée par Poutine pour célébrer la victoire. Est-ce que ce n'est pas un signal pour vous de quelque chose qui ne va pas? J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion de travail avec Ursula von der Leyen et le président Vučić il y a 3 semaines. Et son compromis a été très clair sur la formation d'un nouveau gouvernement et sur l'approbation de 3 réformes essentielles. Une sur la loi électorale, une deuxième sur la liberté de presse et finalement un paquet sur le combat à la corruption. Il y a un grand consensus politique que cet élargissement, c'est le plus important investissement géopolitique qu'on peut faire dans la stabilité, dans la paix et dans la prospérité de toute l'Europe et notamment aussi des pays des Balkans occidentaux. On a l'impression de toute façon que l'Union européenne est en train de redémarrer un processus en toute urgence pour des raisons de sécurité et de défense. Parce que, on disait tout à l'heure, il y a des puissances extérieures qui sont en train d'implanter leurs pions dans cette région. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré le processus de l'Ukraine et de la Moldavie. Et donc, ce n'est pas juste pour les pays des Balkans occidentaux d'être dépassés par l'Ukraine et la Moldavie. Et ça les pousse aussi pour aller plus vite. Podrán leer la entrevista completa en nuestra página web. Más de 333.000 electores registrados en Portugal pueden votar anticipadamente este domingo para las elecciones legislativas del 18 de mayo. Se trata de un récord desde el inicio del voto anticipado, según el Ministerio de Interior portugués. El adelanto de las elecciones se produce cuando el presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha disuelto el gobierno de coalición justo después de que el gobierno de centro-derecha del primer ministro Luis Montenegro perdiera un voto de confianza en marzo. A estas elecciones anticipadas se presentan 21 partidos, incluidas coaliciones. Según un sondeo de Euronews, la coalición AD de Luis Montenegro lidera con un 34,1% de apoyo. El Partido Socialista, liderado por Pedro Nuno Santos, alcanza el 27,1% y el Partido Populista de derechas Chega sigue siendo el tercer partido más popular, con el 15,2%. El Papa León XIV presidió el primer rezo del Regina Coeli de su pontificado. Interrumpido inicialmente por los coros de los fieles, exhortó a los jóvenes a acercarse a la Iglesia, acogiendo la invitación del Señor. Después, el Papa pronunció la oración e impartió la bendición antes de hacer un nuevo llamamiento por la paz, empezando por Ucrania. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile
per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. A continuación, el Papa dirigió su pensamiento a Palestina. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Por último, Prevost expresó sus mejores deseos para el Día de la Madre. Este fin de semana se ha celebrado en Varsovia una protesta contra la inmigración a la que han asistido grupos políticos de la extrema derecha polaca. Los participantes en la marcha se oponen a la creación de centros de integración y asistencia para los inmigrantes en toda Polonia. Estas manifestaciones se producen a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 18 de mayo, en las que se espera que la cuestión migratoria desempeñe un papel clave. Miles de personas se han reunido en el antiguo campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria, con motivo del 80 aniversario de su liberación. Mauthausen albergó a cerca de 200.000 prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los cuales no sobrevivió. Y es algo que no debe caer en el olvido, como insisten los organizadores del acto. Nothing can be erased, neither the transports, nor the forced labor, imprisonment, barracks, illness, cold, lack of sleep, hunger, the humiliation, degradation, beatings, screams. Nothing can, nothing must be forgotten. A la ceremonia asistieron numerosos invitados internacionales de alto rango, entre ellos los reyes de España y miembros del gobierno austriaco. El Papa León XIV esbozó el sábado sus planes para el papado, calificando la inteligencia artificial de uno de los mayores retos para la humanidad. Durante su primera audiencia formal, León dijo a los cardenales que estaba plenamente comprometido con las reformas de la década de los 60 que modernizaron la Iglesia. La cura amorevole degli ultimi, degli scartati, il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà. El Papa se refirió a la inteligencia artificial al explicar la elección de su nombre. Su tocayo, el Papa León XIII, sentó las bases del pensamiento social católico moderno, dijo el primer Papa norteamericano. La inteligencia artificial plantea nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. India y Pakistán han acordado un alto el fuego tras días de enfrentamientos transfronterizos. Se trata del recrudecimiento más grave de las hostilidades hasta la fecha en un conflicto desencadenado por una matanza a tiros en Cachemira el mes pasado. El ministro de Asuntos Exteriores indio anunció el acuerdo en una reunión informativa celebrada el sábado. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Mientras tanto, los bombardeos indios mataron al menos a 11 personas e hirieron a otras 56 durante la noche en varias zonas cercanas a la línea de control en Cachemira. La nueva ronda de enfrentamientos supuso una nueva escalada de un conflicto que dura ya décadas. En el corazón de París, este muro se ha convertido en un poderoso lienzo. Es la idea de las ONG Europeos Sin Fronteras, Cartooning for Peace y Reporteros Sin Fronteras. Su objetivo, combinar el arte callejero y las viñetas de los periódicos para enviar un mensaje. La libertad de prensa importa más que nunca.
Junto con una docena de jóvenes, muchos de ellos procedentes de comunidades desfavorecidas, el grupo convirtió un muro público de París en un potente símbolo de resistencia. C'est important qu'on célèbre cette liberté car elle est censurée dans certains pays. Il y en a qui n'ont pas le droit de pouvoir éditer ou bien mettre dans la presse leurs idéologies. Et cette fresque, elle est là pour montrer au monde, donc en plein centre de Paris, que la presse, c'est pas que des articles, c'est aussi du dessin, c'est aussi de l'art. Et à travers l'art, on peut exprimer beaucoup d'idéologies, de sujets. La idea es también poder llamar la atención de los viandantes sobre este importante tema. It's great to see this, and it's very in keeping with Paris and what Paris represents. And in America right now, we could use some freedom of the press. Wimar Verdecia sabe lo que es la censura. Ha trabajado como caricaturista cubano exiliado en Francia. Ça me donne un peu d'espoir, c'est regarder les gens qui s'intéressent pour les designs de presse, même pour les street art. Pero la viñeta de un periódico haciendo añicos un muro es algo más que una metáfora. Es un recordatorio de lo que puede conseguir la información veraz. C'est aussi un message là qu'on peut voir qui est assez positif. On voit quand même que c'est un journal qui casse ce mur-là. Donc là, on voulait vraiment véhiculer et lancer un débat avec une note d'espoir dans l'espace public. El artista original, Gufo, fue llamado desde México para ver su caricatura cobrar vida en París y ser testigo de un momento de esperanza en el que el arte cruzó fronteras y provocó conversaciones reales.